quiero que vaya en la Biblia a Hechos capítulo 4 y vamos a leer el versículo 23. Hechos capítulo 4 y leemos el versículo 23 al 31. Y hoy estaré hablando acerca del tema: cuando el pueblo ora, suceden cosas. Estamos en 21 días de ayuno porque entendemos que la oración es importante. Siempre lo ha sido. Y en este tiempo no es la excepción. Cuando el pueblo ora, suceden cosas. Es decir, que cuando usted ore, tiene que tener la expectativa de ver los resultados por lo que está orando. De otra manera, cuando oras y no tienes la expectativa de ver los resultados, estás orando de una manera religiosa. Pero todo hijo de Dios, cuando ora, entonces tiene que saber que viene el resultado. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, cuando sabemos lo que nos pertenece como hijos, cuando entendemos nuestra herencia, entonces podemos orar con seguridad por cada petición, por cada área de la vida, y sabemos qué podemos esperar. En la Biblia o en la historia bíblica hay muchos acontecimientos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando la gente oró, siempre ocurrió algo. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene sombra de variación, Él no cambia, Él no es cambiante. El mismo Dios que le respondió a ellos en ese entonces, hoy en día, en el 2015, aquí en San Francisco, Él nos sigue respondiendo. ¿Por qué muchos hijos de Dios no oran hoy en día? ¿Quién me dice por qué? Sencillamente porque no creen en el poder de la oración. Si usted no tiene devocional de oración, si usted en su casa ni siquiera se acuerda de orar, si usted en la iglesia no ora, si usted no ora cuando tiene la oportunidad de hacerlo por un enfermo, es porque allí en el fondo usted no cree en el poder de la oración. ¿Por qué usted vino hoy a congregarse? Porque usted cree que hay que congregarse porque allí hay bendición. Si no creyera en congregarse, no viniera a la iglesia. Cuando nosotros no creemos algo, no lo hacemos, no lo practicamos. Pero cuando creemos de verdad, entonces lo vamos a hacer, lo vamos a poner por obra, lo vamos a practicar. Cuando yo creo algo, lo practico, lo vivo. Y la oración, cuando se cree, se practica y ésta produce resultados. Por eso es que cuando nosotros oramos, suceden cosas. Diga conmigo, cuando yo oro, suceden cosas. No es que yo voy a orar y todo va a quedar igual. Ahora quizás no pase en el mismo momento que usted oró. Pero cuando usted oró, allí usted concibe por lo que está pidiendo, no cuando lo recibe. Cuando yo oro, yo recibo inmediatamente lo que estoy pidiendo, no cuando lo veo físicamente. Entonces sí suceden las cosas inmediatamente, pero quizás en lo físico no se manifestó inmediatamente. Pero cuando nosotros oramos, ocurre algo en el mundo espiritual. Las palabras no se las lleva el viento. Está comprobado científicamente que nuestras palabras, lo que se habla, quedan en frecuencias en el espacio. Una vez alguien dijo que entró en una frecuencia radial y escuchó un discurso de Hitler en su tiempo.
Por eso es que la Biblia dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que nosotros oramos, lo que nosotros hablamos, tiene efecto en el mundo espiritual y ese efecto es tan poderoso que golpea las ondas físicas. Hay poder cuando nosotros oramos. Y dice la Escritura así, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Esto es una oración que ellos comienzan a hacer, porque los sumos sacerdotes estaban enojados con los apóstoles que estaban predicando. Y dice la Escritura que los pusieron en la cárcel. Y dice que ellos lo soltaron y le dijeron, no vayan a hablar más de la resurrección en el nombre de Jesús. Pedro llega donde estaban congregados y dice que ellos comenzaron unánimes a alzar la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esto es una oración que ellos están haciendo. Pedro la está haciendo y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Aquí es donde quiero llegar. Cuando el pueblo ora, cuando los hijos de Dios oran, suceden cosas. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué pasó después que oraron? El lugar donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. ¿Por qué en muchas partes donde los hijos de Dios se congregan no se mueve ni una mosca? Si en la Biblia hay relatos como estos, y ya vamos a leer otros, vamos a llevarlo a lo individual. ¿Por qué no ves resultados en la oración privada? Porque cuando oran, entonces algo pasa, algo tiene que acontecer. En este caso, dice la Escritura que tembló el lugar. ¿Qué tal si nosotros estuviéramos orando acá y de repente tiembla este lugar? ¿Ah? Muchos saldrían corriendo, ¿verdad que sí? Por seguridad. Pero dice la Escritura que tembló ese lugar y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. Allí hay una clave. Cristiano que ora, cristiano que va a hablar la palabra con denuedo. Cristiano que ora, cristiano que es lleno del Espíritu Santo. Cristiano que ora, cristiano que cuando hable la palabra saldrá ungida por su boca. No hay tal cosa de tener la unción de Dios y el denuedo de Dios y el poder del Espíritu sin orar. La oración está conectada íntimamente al poder y la presencia de Dios en tu vida. Cuando una persona pasa tiempo en oración, entonces eso se le va a reflejar cuando hable la palabra de Dios. Eso se le va a reflejar aún en su rostro. Se le va a reflejar en su vida. Porque la oración produce algo. Produce bendición.
En el caso de estas personas, tembló y recibieron el poder del Espíritu Santo. Las escrituras que estaré leyendo básicamente están en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó. Y hay un capítulo, el capítulo 1, versículo 14, dice que todos estos, los que estaban en el aposento alto, esperando el bautismo en el Espíritu Santo, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La oración en la iglesia del comienzo era algo necesario y ellos tenían revelado que tenían que orar. La oración fue lo que sostuvo a esta iglesia de las persecuciones y de las adversidades que vinieron por aquellos que estaban en autoridad. ¿Por qué muchas veces la iglesia del Señor no soporta? Porque no ora. Y cuando oramos vamos a estar fortalecidos. Yo le voy a decir algo que pensé hace varios días atrás. Obediencia para un cristiano en Irán significa muchas veces morir. Obediencia para un cristiano aquí de este lado del mundo significa congregarse un día a la semana. Se lo voy a repetir. Obediencia para un cristiano en Marruecos puede ser dar su vida por el Señor. Obediencia para un cristiano a este lado del mundo, dedicar un tiempo de oración en mi casa cuando nadie me persigue. ¿Verdad que el balance está un poco desajustado? ¿Ah? ¿Usted cree que a esas personas que están en esos países hay que pedirles que oren? No, Señor. Ellos tienen pasión por orar y la oración los sostiene y saben que en cualquier momento los pueden matar por causa del Señor Jesús. En Estados Unidos conocí a un predicador que viaja mucho al África y cuando él aceptó a Cristo, si no me equivoco, él era de Irak. Y cuando él conoció al Señor y lo sacó el Señor del Islam, él sabía que no era fácil aceptar a Jesús allí donde él vivía, donde él estaba. Y nadie, los pastores que estaban conocidos, que él sabía que eran pastores, ninguno los quiso bautizar en las aguas. Ninguno de ellos quiso bautizarle en las aguas. Porque si alguno de los radicales escuchaba que alguno le había bautizado, iban y lo mataban. Y apareció un pastor norteamericano un día y le dijo, yo te voy a bautizar en las aguas. Y él dijo, no puedes arriesgar tu vida en bautizarme porque tú sabes que te van a matar. Y él dijo, yo te voy a bautizar. Y él contó el testimonio que este pastor lo bautizó. Aproximadamente 2 meses después, recibió creo que una carta donde le habían dicho que el pastor que lo había bautizado, los radicales se habían dado cuenta que lo había bautizado y lo habían matado. Yo le estoy diciendo esto porque la iglesia occidental es muy cómoda. Obediencia para esos hijos de Dios allá implica morir por la causa de Cristo. Obediencia aquí muchas veces es venir a la iglesia, hacer lo que tu líder inmediato te está pidiendo, que es algo totalmente insignificante, no hacer algo en específico en tu sitio de trabajo. Eso nos debería de dar vergüenza. Obediencia en nuestro tiempo ya debería salir de los rudimentos primordiales del evangelio a otra escala. ¿Me está escuchando, hermano querido? Ahora le estoy diciendo esto porque estos hijos de Dios que viven en esos países donde el Islam es la principal religión de esos lugares, que usted
algunos radicales lo ve por periódico cuando salen ISIS, Hamas, que salen cortando de la garganta hasta niños. Ellos creen que están haciendo eso para agradar a su Dios, Alá. Y estos hijos de Dios saben que su única esperanza es orar, es alabar al Señor. Mi esposa colocó un video cuando enseñó de este tema y se veían cómo los cristianos en Irán, en sótanos, danzaban contentos alabando al Señor. ¿Me está escuchando, hermano? Necesitamos agitar los pilares de oración si queremos ver cambios en nuestra nación. Necesitamos agitar las ganas de orar si queremos ver un cambio en nuestra ciudad, en nuestra familia. ¿Por qué no vemos cambios? Hablándolo en lo más individual que podemos aplicarlo en nuestra familia, porque no oramos por nuestra familia. Queremos que la mano de Dios aparezca como le apareció allá a Belsasar en el imperio babilónico y que escriba algo en la pared y los haga arrepentirse. Pero usted tiene que clamar por su familia, usted tiene que clamar por su pareja, usted tiene que clamar por su hermano, por su abuela, usted tiene que clamar, orar. Mi familia por parte de padre casi toda ha venido a los pies de Cristo, pero yo recuerdo que mi papá comenzó y cada día se arrodillaba y oraba. Yo lo veía, oraba por mis tíos, oraba por sus padres, oraba por mi familia. Y uno a uno vino aceptando al Señor. Hasta el más duro vino a los pies de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando usted ora, entonces suceden cosas. Usted no puede esperar estar en pereza espiritual y que la mano de Dios venga milagrosamente y cure a toda su familia. Usted tiene que orar y sucederán cosas. Entonces hablamos, que necesitamos un milagro en Venezuela, pero mi pregunta es, ¿estás orando por Venezuela? ¿Estás orando en tu vida privada por Venezuela? Necesito una sanidad. ¿Estás orando por tu sanidad fervientemente? ¿Qué significa fervientemente? De que voy a tomar en serio la cuestión. Creo que en el siglo XVIII, cuando no existía la anestesia, ¿sabe cuál era la anestesia? Ellos usaban un dolor más fuerte para curar el otro, para contrarrestar el otro dolor, porque no existía la anestesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque muchas veces nosotros vamos a entrar en intensidad de oración solamente cuando estamos presionados por algo. Cuando la mayoría de la gente busca de Dios, cuando las estadísticas pastorales que dicen, cuando la gente tiene un problema, se acuerda de su creador. Ahora el creador no dice, no te voy a ayudar. No, Señor, porque Él es un Dios de amor y nos ama eternamente, incondicionalmente. Pero las estadísticas dicen que la gente se acerca a Dios cuando las iglesias se llenan en las naciones, cuando hay desastres naturales. Porque ni siquiera en Semana Santa, aquí en Semana Santa se llenan, pero las playas. La gente busca de Dios es cuando el árbol se remueve, es cuando su vida está presionada, es cuando tú te encuentras entre la espada y la pared. Entonces allí hay algo interno que dice, tengo que orar, tengo que hacer algo, tengo que confiar en Dios porque no tengo ninguna solución. Entonces cuando no tengo ninguna solución, hay que estar agarrado de la oración. Porque cuando el pueblo de Dios ora, entonces van a suceder las cosas. En el caso de ellos, tembló el lugar. Yo no es que quiero que este lugar tiemble, pero quiero que sucedan cosas. Quiero que la gente sea bendecida. Quiero que salgamos del letardo espiritual y eso comienza cuando de manera individual, entonces comenzamos en nuestra casa y vas a hablar la palabra con denuedo y la presencia del Espíritu Santo va a estar en tu vida. ¿Qué dice? Tembló el lugar, fueron bautizados en el Espíritu y hablaban la palabra ¿cómo?
con denuedo. Resultado de la oración. Ellos perseveraban unánimes en la oración. Es vital que oremos en este tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 9, dice de esta manera: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Qué fue a hacer Pedro en la azotea? A orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto lo usan los que les gusta comer cochino frito y cosas de esas para justificar lo que están comiendo. Volvió a la voz y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, hermano. Pero de eso no está hablando la Biblia. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué significa esa visión? La interpretación de esa visión sigue allí abajo con la vida de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, es decir, un oficial a cargo de 100 soldados en su mando, lo que hoy en día se llama en el rango militar un suboficial. Cornelio era un oficial importante en la caballería romana. Y dice la Escritura que Cornelio era piadoso, daba ofrendas y temía a Dios. Y el Señor tuvo que revelarle en oración a Pedro algo importante, porque Pedro era un judío y la ley judía decía que nadie podía entrar en casa de extranjero y compartir con ellos. La ley judía era así, tan estricta, y lo sigue siendo. El Señor le muestra esta visión: reptiles, cuadrúpedos, y le dice: Pedro, mata y come. Pedro, cuando ve esa visión, dice: no, Señor, tú sabes que en tu ley está prohibido que yo coma ese tipo de animales. Pedro, mata y come. ¿Qué le estaba diciendo? Tienes que levantarte e ir a hablarle de mi palabra a este hombre Cornelio. Y luego los que envió Cornelio llegaron a la casa de Simón, donde Pedro estaba hospedado. Y ya cuando ellos llegaron, ya Simón Pedro había entendido la visión de Dios. Y usted conoce la Escritura: Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio le tiene una célula allí armada. Dice la Escritura que Pedro empezó a hablar la palabra, no la terminó muy bien. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos, ellos fueron salvos y llenos del Espíritu Santo. Un gentil, se dice que fue el primer gentil que recibió la promesa del Espíritu. Dios tuvo que tratar con Pedro en visión. ¿Por qué dice todas estas cosas, pastor? ¿Tiene coherencia con lo que viene hablando? Claro que sí. Si tú quieres que Dios te muestre cosas, no puedes salirte de la oración. ¿Cuántos quieren que Dios le muestre su propósito para su vida? Baje la mano. ¿Cuántos están orando para que Dios le muestre su propósito? Si tú quieres ser un cristiano de guianza del Espíritu, que vea la visión de Dios, no solamente una visión abierta, sino la visión en cuanto a lo que Dios quiere, en qué camines en esta tierra, tienes que estar en comunión con Él. No hay tal cosa como yo separarme de esa oración. Fíjense que Pedro iba a comer, le estaban preparando la comida. Le estaban preparando la comida.
Era de mediodía, si no me equivoco, la hora sexta. Pero Pedro subió y aprovechó y empezó a orar. Allí está la búsqueda del apóstol Pedro. Y en esa oración Dios despliega una visión abierta y le muestra algo que iba a pasar con un gentil. Y por eso dice la Escritura, lo que yo he limpiado no lo llames inmundo. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo he escogido a los gentiles para que ellos también reciban la promesa del Padre. Por eso usted y yo estamos hoy aquí. Porque Dios lo que limpió, nadie lo puede ensuciar. Aunque nosotros vivimos en el mundo occidental de este lado del globo, aquí en Venezuela somos gentiles porque no somos ciudadanos de Israel. Él nos ha limpiado, Él nos ha escogido, Él nos ha santificado. Y lo que ya Dios llamó limpio, nadie lo puede ensuciar. En otras palabras, nadie te puede condenar, nadie te puede señalar, porque Él ya te salvó, Él ya te bautizó, Él te llenó con su espíritu. Él me escogió. Él escogió a Cornelio y a toda su familia. Pero Pedro estaba orando cuando Dios le mostró la visión de lo que tenía que hacer. Yo le voy a decir algo sinceramente. Dios nos quiere mostrar muchas cosas a nosotros, pero tenemos que estar en oración. Lo que Dios quiere mostrarte en tu vida, Él no te lo va a revelar fuera de las cámaras de oración. Ahora, no es que usted no puede estar en un lugar específico y Dios no le puede hablar. No estoy diciendo eso. Pero previo a esa manifestación hay que tener una vida de comunión con Dios. ¿Qué le quiero decir con eso? Hay muchos de ustedes que quieren la unción de Benny Hinn, pero ¿le puedo hablar del precio que él pagó o paga o sigue pagando para estar allí? ¿Ah? Muchos queremos los resultados, pero no queremos pagar el precio en nuestras vidas. Muchos queremos la gloria porque estamos viendo el liderazgo como lo veían los discípulos. Señor, que cuando nos muramos, este esté a la derecha y este a la izquierda. Muchos vemos es el sensacionalismo, pero no queremos pagar el precio en oración. Si tú quieres saber la visión o el próximo paso en tu vida, métete en la cámara de oración. Si usted quiere saber si es de Dios el próximo paso que va a hacer, busque comunión en oración y pregúntele a Dios. ¿Y sabe qué? Él le va a desplegar el lienzo. ¿A quiénes Dios le despliega el lienzo? A aquellos que lo buscan. El lienzo, cuando el pintor va a hacer su pintura, primero despliega el lienzo y comienza allí el arte. Comienza a perfeccionar su pintura, pero primero hay que estirar el lienzo en esa pizarra. Eso fue lo que Dios hizo con Pedro, le estiró el lienzo y comenzó a mostrarle el diseño del milagro que pronto iba a suceder en la casa de Cornelio. Muchos de ustedes ni siquiera saben que ahí hay un lienzo para su vida. ¿Sabe por qué? Porque no está conectado en oración. Viene a la iglesia el domingo y más nada. No tiene vida de comunión, no tiene vida de oración. Y no estoy diciendo esto para condenarle, estoy diciendo esto para que usted conozca que tiene un lienzo en la vida. Y Dios va a comenzar a pintártelo y a decirte, este es tu camino, este por aquí no agarre, este es tu camino, esto no lo vayas a decir, este es tu camino. Yo quiero que inviertas en este negocio, este no. Yo quiero que hagas esto por aquí, este no. Yo quiero que tú, este va a ser el hombre de tu vida, este no, cuidado con este. Esta va a ser la mujer de tu vida, cuidado con aquella. Y Él te va pintando todo en el lienzo, pero si no oras, el lienzo no lo vas a poder ver. Queremos lienzo sin oración y no es posible. Hay que estar en la azotea orando y Dios nos va a desplegar el lienzo. Amén, hermano. ¿Cómo puedo hacer, pastor, para dejar de tropezar en la vida? Cuando Dios te despliega el lienzo es fácil caminar en la vida. Pero el que está desorientado en la vida, el que no sabe para dónde agarrar, siempre tropieza porque anda en tinieblas. Tropieza. Anda en tinieblas. Pero Dios quiere mostrarnos el plan. Yo no quiero que usted sea un cristiano
que viene el domingo, escucha y se va y sigue siendo el mismo. Yo quiero que el Señor despliegue su plan para su vida y diga, esto es lo que tienes que hacer. No hay nada más satisfactorio de preguntarle a un hijo de Dios, ¿sabes lo que Dios te ha llamado a hacer? Y que alguien te responda, sí sé lo que tengo que hacer. ¿Sabes por qué estás en esta vida? Yo sé por qué estoy en esta vida. Pero cuando alguien anda como la onda del mar para acá y para allá, no hay oración, no hay vida de oración, no hay vida de alabanza y de adoración. Este mensaje es para mí, para todos nosotros. Cuando nosotros oramos como iglesia, van a suceder cosas. Llévelo a lo familiar. ¿Qué está pasando en este momento en su familia? Cuando tú oras por tu familia, suceden cosas, se rompen cadenas. Yo se lo he dicho muchas veces. Cuando tenemos dificultades, vemos como el toro, vemos a la capa roja, no vemos al torero que está detrás. Y Dios quiere que tú aprendas a identificar que no es la capa roja, es el hombrecito que está atrás, que te está haciendo correr y te está haciendo la vida imposible. ¿Me escucha, hermano? A veces usted se pelea con la esposa, con el esposo, creyendo que él es el problema y es el que está atrás. No es la capa roja, es el que está atrás. Y uno a veces le dice a la persona, no es la capa, es lo que está atrás. Y no entienden, porque no están desconectados de la oración. Porque cuando tú estás conectado, entiendes lo espiritual. ¿Usted cree que yo no tengo ataques del enemigo con mi esposa? Claro. Pero nosotros dos hemos aprendido que no es la capa, es lo que está detrás. Y eso no viene por casualidad, eso viene cuando estamos conectados en oración. Y yo a veces le digo a mi esposa, mira, por aquí viene la cosa. Por aquí, vamos a tener cuidado que viene por aquí. Cuidado. Pero el que está desconectado, dándole cachazos a la capa de cada rato. Y se cansa espiritualmente y anda ahí cansado. Pastor, ayúdeme. Hay un dicho que dice por ahí, ¿hasta cuándo, Abigail? ¿Cuántos me escuchan? Hechos capítulo 12, versículos 5 al 15. Hechos capítulo 12, versículo 5, dice de esta manera. Este es un acontecimiento con Pedro también. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hacía la iglesia? Vamos a leerlo nuevamente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 4, vamos a leer ese que dice, y habiéndole tomado preso a Pedro, este fue el rey Herodes, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ya habían matado a Jacobo, pero a Pedro lo metieron en la cárcel. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, me gusta ese pero, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había un problema grave. Pedro estaba en la cárcel, ya Jacobo había sido muerto. Y no es que dijeron, bueno, Pedro, en esta celdita, no. Agarraron a 4 grupos de soldados y dijeron, mira, este hombre me lo vas a observar como si fuera, cuando dicen aquí, la cárcel de máxima seguridad. A Pedro lo metieron en la máxima seguridad. Pero vamos a ver qué sucede cuando el pueblo ora a Dios. Vamos a ver, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mucha seguridad. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, levántate y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme.
y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. La iglesia hacía oración sin cesar y Dios abrió la puerta de la cárcel. Dios quitó las cadenas que ataban a Pedro. Durmió a los guardias porque pudieron pasar por la primera, por la segunda, por la tercera puerta. El enemigo no quiere que yo le enseñe estas verdades, pero él está vencido. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que orar sin cesar para que las cadenas se rompan, para que los yugos se pudran, para que toda puerta de la cárcel pueda abrirse. ¿Quieres que las puertas se abran? Vamos a orar. ¿Quieres que los grillos se caigan de tus brazos? Tienes que orar. ¿Quieres que tu familia sea salva? Vamos a orar por nuestra familia. ¿Quieres que Venezuela sea cambiada? Vamos a orar por Venezuela. ¿Quieres que tú veas la gloria de Dios y el propósito de Dios en tu vida? Vamos a orar. Y el ángel del Señor vendrá a visitarte de noche, de día. Él vendrá a fortalecerte. Cuando venga el ataque, la tentación, Él estará allí. Y Él abrirá puerta para que nosotros salgamos de toda prisión de las tinieblas, de todo vicio, de todo pecado, de toda maldición. Oh Señor, en esta mañana yo creo que las puertas de la cárcel se abren a favor de Venezuela, que todo ataque de las tinieblas, que todo demonio de las tinieblas, que todo emisario de corrupción, de pecado, de delincuencia, de muerte, se va en el nombre de Jesús. Oh, gracias Dios. Venezuela es tierra donde fluye leche y miel. Tierra de paz, tierra de progreso, tierra de prosperidad, tierra de bendición, tierra de sanidad, tierra de empleo, tierra de gente piadosa, tierra de seguridad, tierra donde los peces regresan al mar. Oh, gracias Dios. Gracias Jesús. Vamos músicos, suban. Oh, gracias Dios. Hoy velamos y oramos por nuestra nación. Hoy velamos y oramos por nuestra nación. Te pedimos la paz por nuestra ciudad. Oh Señor, te pedimos perdón, Señor, por muchos que se han hundido a la idolatría, a la santería, a la hechicería. Pero hay un pueblo, Dios, hay un pueblo que clama, hay un pueblo que no tiene temor, hay un pueblo que no va a obedecer la voz de Babilonia, hay un pueblo que no va a obedecer, hay un pueblo que ora y clama por estos horizontes, hay un pueblo, Padre, que hoy ora y se para en la brecha. Oh, gracias. Todo principado de las tinieblas que ha venido a arropar nuestra nación, de desesperanza, de mentira, de carencia, de pobreza, de ruina, de delincuencia, de vicio. Así como vinieron, Señor, tu palabra dice que 5 harán huir 100 y 100 harán huir 10,000. En esta mañana hay más de 5 en este lugar. En esta mañana hay más de 100 en este lugar. Y toda legión satánica tiene que retroceder ante el nombre de Jesucristo. Oh, sí, Señor. Ora la babacata ramande. Gracias, Jesús.